Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Después de esta coreografía que hicimos una entrada triunfal, uno por cada escalera, queremos agradecerles la presencia de todos ustedes aquí, esta notable concurrencia, pero por sobre todas las cosas agradecerle a la escribana Mariela del Río y al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que en este acuerdo con nuestro colegio inmobiliario nos ha permitido este nuevo ciclo de capacitaciones en temas notariales, y es por eso que tenemos la respuesta que tenemos en la cantidad de inscriptos. El tema que hoy nos ocupa es tratativas previas entre las partes, algo muy importante para la labor profesional, para nuestra labor profesional y para llegar al momento de la escritura con todas las situaciones perfectamente aclaradas y que no existan ningún tipo de inconvenientes. Así que, escribana, gracias nuevamente por tu presencia en nuestro colegio y los dejo en la grata compañía de la escribana Mariela del Río para que disipe todas las dudas que tienen. Gracias. Hola, ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. Agradecerles a todos por la convocatoria y por la nueva invitación. Siempre le digo a Claudia que me pone súper contenta cuando sale este ciclo y poder volver a acompañarlos. La idea un poco hoy es traer algunas cosas nuevas de las que fuimos viendo las veces anteriores que pudimos dar esta charla. Y además que se lleven siempre algo. Yo siempre digo, cuando uno está como alumno, como escuchando una charla en un congreso, siempre lo que quiere es llevarse algo nuevo. Así que un poco la idea de hoy también es para aquellos que ya escucharon quizás la charla en otra oportunidad, que puedan irse hoy con algo nuevo para poder trabajar todos los días en sus oficinas. Bueno, el tema de hoy es, yo abro el ciclo de capacitación con justamente esto, que son todo lo que es tratativas preliminares, ¿sí? Las tratativas previas que tienen los corredores cuando llegan las operaciones a sus inmobiliarias, ¿sí? Y que después posteriormente, cerrada la operación, llegan a la escribanía. Con la idea un poco de que trabajemos en conjunto. Yo siempre digo y les digo a los clientes que cuando todo se inicia bien, vieron, es como que la operación fluye de otra manera, ¿no? Inclusive hasta las partes influyen muchísimo cómo después la operación se va a seguir desarrollando. Cuando uno ve que todo viene prolijo, ¿sí? Que el corredor manda prolijamente porque el señor le llevó el título, le llevó las boletas, le llevó todo, uno ya dice, esta operación va a llegar bien, ¿viste? No vamos a tener inconvenientes, no va a haber problemas. Y eso depende mucho de todos los profesionales que intervienen, ¿no? Ustedes en primer momento, nosotros, y del trabajo en conjunto entre martilleros y escribanos. Bueno, vamos a la primera. Ahí Ramiro me dejó, creo que tocando así, arrancamos. Este es un tema que, si bien no es meramente notarial, es un tema de derecho y que estaba dentro de las tratativas y que sí me parece también que es importante de llevarnos algunas pautas en general, sobre todo para el trabajo diario de ustedes. Cuando hablamos de la responsabilidad precontractual, estamos hablando de todas esas responsabilidades que se derivan desde que el contrato empieza a gestarse, desde su inicio. Y ustedes me dirán, ¿desde cuándo, Mariela? Y desde que publicamos una propiedad, ¿sí? Desde que ustedes publican la propiedad, inclusive en esa publicación que están efectuando, se van a estar haciendo responsables de varias situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos distintas normas que nos regulan. Una de las principales es el Código Civil. En el artículo 1100 y 1101 van a tener algunas pautas respecto de cómo tiene que ser la publicidad al momento de ofertar, por ejemplo, una propiedad.
ya sea para venta, ya sea para alquiler. Yo creo que la pauta general y lo que ustedes hoy se tienen que llevar es que la publicidad tiene que ser clara y tiene que ser comprendida por la persona que la recibe. ¿Sí? Vieron que hoy está re de moda los derechos del consumidor. Está súper de moda y se aplica a todo. Y es una norma que siempre trata de proteger a la parte más débil. ¿Sí? ¿Y qué se entiende en lo que es las relaciones consumidor? Quizás la parte más débil se entiende justamente que es la persona que está consumiendo ese servicio o la cosa, el producto que ustedes están ofertando, porque ustedes van a ser los que van a estar haciendo la oferta. Y los artículos, la ley dice que se responsabilizan por todo lo que se publicite en esa oferta. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando uno hace, ¿sí?, la publicidad, porque, a ver, vamos a un ejemplo típico, ¿no? Los patios, ¿no? Las unidades funcionales cuando vienen con los patios, por ejemplo. Entonces, el señor viene y dice, no, uno cuando le lee el título, llegamos a la escribanía o le mandamos el proyecto de escritura, el inmueble tiene, no sé, 80 metros. Y te dice, no, pero tiene 150. Y uno se queda, yo ya estoy un poco más vieja, entonces estoy más acostumbrada. Cuando me dicen eso, empiezo a decirle, a ver, ¿qué más tiene el departamento? Superficie cubierta, bueno, hablamos de cuánto es de la cubierta y suele surgir, eso es algo que es muy habitual, patios o balcones que no figuran en la escritura. Pero la persona cuando la fue a ver o vio la foto, ¿sí?, en los distintos portales, ve el patio. Bueno, ser claros, ¿sí? Ser claros, porque a veces ese patio puede ser una superficie común y hay que explicarle, usted no va a ser dueño del patio. Como yo le explicaba el otro día a una señora, me dice, pero es mío el patio, la única que puedo entrar al patio soy yo. Sí, vos tenés el uso exclusivo del patio. Me dio risa porque me dijo, ¿puedo poner plantas? ¿Puedo poner macetas? Sí, podés poner las macetas que quieras en el patio. Bueno, a eso se refiere la norma cuando habla de responsabilidad, ¿sí? O sea que mi primer consejo es ser claro. A veces son cosas que uno dice, bueno, pero ¿para qué le voy a poner que es superficie común? Sí, pónganselo. Porque después, por más que va a disfrutar del patio de la misma manera que si fuera propia, ¿sí?, o común de uso exclusivo, porque lo vas a disfrutar igual, la persona es como que se siente que hay algo que no le dijeron. Y empiezan, bueno, se los cuento, no, lo vivimos todos los días. Entonces, la publicidad tiene que ser súper clara y tiene que ser comprensible para la persona a la que llega. Eso es una de las primeras normas. Después yo acá les agregaba 2 artículos. Uno es la ley 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que habla expresamente en los artículos 7 y 8, se refiere a la responsabilidad precontractual y a establecer que las ofertas hechas por persona indeterminada o a través de publicidades, eso a veces surge cuando no se está identificando a una persona física específicamente, se está haciendo a través de un portal, ¿sí?, va a surgir responsabilidad precontractual por cualquier negativa a contratar o por falsedad en la publicidad inducida. Es un poco lo que nos dice el artículo, este artículo que yo les contaba del código de la publicidad en el 1101, donde habla específicamente, ¿sí?, el 1100 en gran sentido, lo que dice que la publicidad tiene que ser clara y comprendida por el usuario, y las otras tipos de publicidades que no pueden ser, ¿sí?, que no se pueden efectuar. Entonces, tengan en cuenta siempre que el consumidor va a tener acciones que se entiende dentro de la relación de consumo como la parte vulnerable, aunque a veces no lo es, ¿no? A más de uno le debe haber pasado. Justo hoy hablaba con un abogado y me dice, pero vulnerable, yo tuve que defender el otro día un martillero, me decía. Le digo, bueno, pero, y no, dice, los herederos habían vendido 2 veces, ¿no? La típica, habían vendido a uno, vino otro, ofertó mejor y vendieron por otro lado. Entonces, a veces hay que ver quién es el vulnerable en la relación o quién es el pícaro, pero bueno, lo primero que van a decir es que, no sé, el martillero me engañó, empieza todo un tema y la ley presume, en cierto sentido, que el vulnerable es el usuario, ¿sí? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas los van a cubrir a ustedes en lo que es la responsabilidad. Para mí es re importante que esto sea lo que se lleven, que no crean que se va a caer una operación, es preferible que se caiga, sí, pero que lo tengan en claro. No querés comprar porque es común y te gusta más que sea propia, bueno, no compres, ¿sí? Pero que
no compre a tiempo y no que se nos ganemos todos un problema. Por último, en tema de lo que es responsabilidad precontractual, que sepan ustedes que en la ley 25.028, que es de corredores, también hay un artículo respecto de lo que es la responsabilidad cuando se anula o se resuelve un contrato, ¿sí? Y la culpabilidad es del intermediario, ¿sí? Más que nada es el tema de que se pierde el derecho a la remuneración y en este caso, por ejemplo, que le contaba yo que la gente había vendido 2 veces y se terminó probando que en realidad habían vendido 2 veces con una idea de estafa porque habían vendido la segunda vez porque le habían ofertado un mejor precio. Obviamente que ese martillero, las resultas fueron que pudo cobrar inclusive sus honorarios porque era lo que correspondía. No sé si de esto alguna duda, me parece que esto es más que nada para que se lleven información. Ahí les cuento que me uní al grupo de consultas, así que estoy ahí también. Después veremos las consultas, en el resto siempre surgen. Y bueno, llegamos a lo más importante, ¿no? Llega la persona a la inmobiliaria, les dice que tiene para vender una propiedad y ¿qué le pedimos? Yo siempre les pido, cada vez que vengo lo repito, pidámosle el título original. La gente cree que cuando uno le pide el título original le está pidiendo la casa. Y viene y no lo quiere dejar. Es más, vienen capaz que se los muestran con recelo. No, ustedes agárrenlo, explíquenle que eso no es la casa, ¿sí? Y que si lo pierde pedimos otro. No hay problema. O sea, eso es propio del sistema que tenemos nosotros en nuestro país, que es el sistema de notariado latino, que justamente es un sistema que genera matricidad. ¿Qué es esta matricidad? Que si queremos agarrar una escritura de la época de la colonia, vamos en este momento, bueno, esas están en el Museo de Casa Rosada, pero existen, podemos encontrar escrituras de todas las épocas, excepto algún protocolo que se haya perdido o destruido por alguna situación particular. Las escrituras, las matrices existen siempre. Ustedes me dicen, pero Mariela, mi abuelo compró un departamento en la calle Alsina en 1950. ¿Está la escritura donde firmó mi abuelo? Sí, está la escritura donde firmó su abuelo. Vamos a Chorraín, fue con un escribano de Capital Federal, que es donde están los archivos de protocolo, y ahí están todas las escrituras matrices. Por eso cuando ustedes reciben las escrituras de los clientes, no ven las firmas. Generalmente no ven las firmas, a veces las ven fotocopiadas, ¿sí? Pero el principio general es que la firma no la vean. Ustedes se llevan una hoja color verde. Yo cuando les enseño a los alumnos les digo, ¿por qué el protocolo es rojo y las hojas de las copias que se lleva la gente son verde? ¿No? Siempre hacemos esa pregunta, ellos se rompen la cabeza buscando la respuesta, es porque lo dice el reglamento. Nada más que por eso. Pero tiene un cierto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el rojo es como precaución, es algo importante cuando uno ve el rojo. El verde es como un color justamente, ¿sí?, de mayor circulación, de menor precaución. ¿Por qué? Porque esa primera copia yo puedo volverla a pedir si la pierdo, ¿sí? Entonces esto para desmitificar que perdí el título, perdí la casa. Y se desesperan, llora la abuela, lloran todos. No, se perdió, bueno, la vamos a encontrar. Buscan un escribano y los vamos a ayudar. ¿Qué es lo peor si perdieron la escritura? Van a perder tiempo y plata. ¿Por qué? Las tasas son caras, generalmente se dan cuenta cuando la operación está cerrada y el comprador se necesita mudar rápido, entonces uno llama al escribano y lo primero que cuando le dicen, bueno, tráigame el título original, muy común es que digan, sí, se lo llevo, yo lo tengo, y uno insiste, tráiganmelo a escribanía, pero el escribano tiene necesidad de verlo, se lo llevo el día de la escritura. Sí, tenemos necesidad, ¿saben por qué? Porque la gente no distingue entre un original y una fotocopia. Y si bien las fojas notariales, como son verdes, ¿vieron las gruesitas verdes con las que los poderes, todo? Bueno, eso es foja notarial. Es uno de los sistemas por el cual los títulos se pueden sacar las copias. Hay otros sistemas que son fotocopiando el protocolo. Entonces, una fotocopia que tiene un sello y una firma del escribano que es vieja, a veces amarillenta, es muy difícil de distinguir, ¿sí? Entonces yo por eso, mi consejo, ustedes obviamente que esto uno lo aprende con la práctica,
pero que siempre le pidan y vean. Si el título consiste en fojas, bueno, que sean las fojas verdes, que no sea una fotocopia a color. Y si consiste en fotocopia del protocolo, que puede pasar, es otro sistema para sacar las primeras copias, que esa fotocopia esté acompañada siempre de una foja notarial detrás, ¿sí? Y que tenga los sellos de inscripción en el registro que corresponda. Eso es lo que vale como título inscripto, ¿sí? Y esto no es un capricho del escribano, esto es una obligación que surge de una ley, que es la ley 17.801, que es la ley de registros nacionales, rige para todos los escribanos del país, y esa ley dice que ningún funcionario puede transferir, modificar, ¿sí?, cancelar, ceder derechos reales sobre inmuebles si no tenemos el título original a la vista inscripto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor perdió el título, vamos a tener que hacer una nota, ¿sí? Primero identificar a dónde está, buscarlo a dónde está. Si estamos en el ámbito de Capital Federal, hasta 5 años están en las escribanías, ¿sí? Posteriormente, para atrás, hasta más o menos creo que es el año 82, están por acá cerquita, acá en 11, en el archivo de protocolos que está en Alsina. Están ahí todos los tomos. Y los más viejitos los tenemos en Chorraín, que es otro edificio más grande, donde están todos los edificios del 80 y pico, los tomos del 80 y pico para atrás, ¿sí? Que es donde se hacen los estudios de títulos. Los escribanos van ahí, piden los tomos y ven las escrituras viejas y se chequean que estén todas las firmas, y eso es lo que consiste en hacer el estudio de títulos, es mirar esas matrices. Es decir, imagínense que acá en Alsina, cuando Chorraín, el Colegio de Escribanos, adquirió ese inmueble, era porque ya en Alsina no entraban de la cantidad que teníamos. Y como les contaba recién, los más viejos, que son de contenido, son históricos, son patrimonio, ¿sí?, de la Nación, están en Casa Rosada, en los archivos de la casa. Bueno, entonces, ¿dudas con esto? Sí. Puede. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se pierde la escritura y está en sucesión y se pide al Colegio de Escribanos que manda la sucesión, manda la copia, pero por vía interno? ¿Esa es válida? ¿Hay que certificarla? ¿Qué se hace? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Generalmente cuando se abre la sucesión, los juzgados, ahora es todo digital, generalmente lo suben, a veces los abogados suben la copia que tienen, entonces también es un tema porque antes, ¿qué pasaba? El original, o exhibían un original y quedaba en el expediente, y el original se lo devolvían al abogado o a la parte, después había que estarlo buscando, llamando al abogado, los herederos llamaban al abogado, era todo un tema, o quedaba dentro del expediente y teníamos que pedir el desglose. Yo tengo por costumbre, cuando pido que me denuncien en el tracto, a mí me gusta que me denuncien, no es obligatorio, ya les digo, cuando hablo con la abogada ya tengo medio como un speech. Con los abogados les digo directamente, denuncien mis datos y por favor, si está el título agregado al expediente, si es un expediente viejo, desglósenlo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no está, la posibilidad a veces, el juzgado no siempre, pero a veces da la posibilidad de solicitar por oficio al archivo, ¿sí?, una segunda copia del título y que se agregue al expediente, ¿sí?, judicial. Lo más prolijo cuando está la declaratoria de herederos es que los herederos, todos los que van a disponer, porque a veces ¿qué pasa? No quieren ir todos y va uno. El título va a salir expedido para el que lo pida. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es re importante cuando a ustedes les traen escrituras. Que lean algo que se llama, en los títulos, la parte de atrás, el concuerda, ¿sí?, que es el último párrafo de la escritura. Se llama concuerda, que es cuando el escribano habla y cuenta para quién expidió esa copia, ¿sí? Cuando nosotros, vuelvo 2 minutos para atrás, cuando nosotros pedimos una copia a los archivos, vamos a certificarle la firma a quien tenga interés legítimo para pedirla. O sea, yo no puede ir mi primo a pedir la copia porque yo la perdí. No, tiene que venir usted, la persona que tiene la legitimidad para pedir esa copia. Si no, cualquiera la puede pedir. Entonces, si son 5 herederos, tienen que venir los 5, porque el título va a ser expedido para ellos 5.
Si viene uno solo, va a salir para él y va a valer solo por su parte. Por el resto es como si no tuvieran título. Vamos a un caso más sencillo, condóminos, ¿sí? 2 hermanos que son dueños 50 y 50, ¿sí? Juan y María. Juan va y firma la nota ante el escribano dirigida al archivo de protocolos para que le den una segunda copia. Cuando sale el título dice, para Juan expido esta segunda copia. Ese título vale por el 50% de Juan. María no tiene título, no tiene escritura, ¿sí? Es algo que parece técnico, muy técnico, pero es así. Por eso siempre necesitamos que tengan el título de todos. No, es la expedición. El desglose lo pedimos en tribunales. Cuando el título está entregado a tribunales y lo agregaron a un expediente, cuando era papel, hoy difícilmente te lo aceptan, ¿sí? Hoy en realidad lo escanean los abogados y lo suben. Entonces ya es como que eso son situaciones que van cayendo en desuso, ¿sí? En lo que es los expedientes, porque hoy tenemos hay muchos que ya son expedientes digitales nativos desde un comienzo. Algunos pocos quedan papel, viejos, y algunos quedan mixtos, ¿sí? Pero empieza a haber actos procesales que empiezan a no tener sentido, ¿sí? Yo, por ejemplo, el otro día, con algo que estamos investigando en el Instituto de Derecho Procesal del colegio, hicimos un pedido de préstamo de un expediente digital, ¿sí? Y bueno, en un juez nos lo dio, otro juez me dijo a mí, no, escribana, no se lo puedo dar porque no es papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil el mundo analógico, traspolarlo a lo digital. Pero hay ciertos actos procesales que tienen efectos. ¿Por qué pedimos el préstamo del expediente? Antiguamente, cuando yo tenía que hacer una venta por tracto, ustedes llegaban a la escribanía, me traían todos los papeles, me decían, escribana, ya está todo, están todas las resoluciones. ¿Yo qué hacía? Me iba a tribunales con un escrito y pedía que me presten el expediente. Y me lo llevaba. Me lo llevaba a mi oficina y lo tenía 5 días ahí, hasta que firmaba la escritura, y después que firmaba la escritura, le decía a alguno de mis colaboradores, no sé, Laura, Mili, llévenlo y devuélvanlo a tribunales. ¿Qué pasaba? Durante ese tiempo que yo el expediente lo tenía en mi escribanía, no entraba ningún escrito. Era como que estaba bloqueado. Y hoy hay algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante. Salió hace muy poquito una DTR del registro de la propiedad inmueble, que no se van a inscribir más las cesiones de derechos hereditarios, ¿sí? Porque la publicidad, conforme lo dictamina el código, se da en los expedientes. O sea, cuando un heredero le cede al otro, van con la cesión al expediente, lo agregan y ahí se entiende que cobra publicidad esa cesión, ¿sí? Entonces, imagínense lo que es en un expediente digital, que hoy con un enter la subimos, ¿sí? Y yo no lo tengo en mi oficina, no estoy tranquila. ¿Qué tendría que hacer? Estar mirando todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un proceso de investigación de ver desde lo notarial, y también eso les sirve a ustedes, porque cuando venga alguien a vender y diga, mira, tengo esta propiedad para vender, pero en realidad el heredero es mi primo y mi primo me cedió los derechos, y a ustedes le tienen que traer toda esa documentación. Todo tienen que traer, ¿sí? Acá partimos de lo básico, el título original. Y esto me trae algo que es re importante. ¿Qué entiendo yo por título original? Viene el heredero, me trae la declaratoria de herederos solamente. ¿Es el título ese? No. Ay, me encanta, respondieron todos, una genialidad esto. No, no es el título, ¿sí? Bueno, igual siempre vieron que hay una parte de la biblioteca que dice una cosa, otra parte que dice otra. Yo me enrolo porque el título es donde el derecho real nace, esa escritura donde nació el derecho real. La declaratoria de herederos lo dice la misma palabra, declaratoria, declara, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estudiaba sucesiones, tenía un profesor que decía, y a uno le queda grabado fuego, esas cosas que quedan, ¿no? Que la muerte del causante, la apertura de la sucesión y el investirse como heredero pasa todo el mismo día. O sea, se murió papá y pasó todo, se abrió la sucesión, ¿sí? Y yo soy heredera de él, declarada desde ese día. Después el juez lo único que dice es me declara, o sea, da como una suerte de publicidad a esto que sucedió el día que mi papá falleció, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Buenísimo. Título original, entonces yo siempre les voy a pedir
El título. ¿Compraron los abuelitos en 1920? Tráigame el título de cuando los abuelitos compraron. No, pero lo perdimos. Bueno, a ver, ¿dónde compraron? Compraron en Capital, ¿se acuerdan el año? Hay una fotocopia dando vuelta. Y si no, pedimos un informe de dominio. ¿Sí? Pedimos un informe de dominio y vemos qué tenemos anotado. Allá hay una pregunta. Siempre, cuando hay un tracto abreviado, chequeamos el expediente, lo tenemos que revisar. Lo tienen que revisar ustedes, lo tenemos que revisar nosotros. Eso viene para que Claudia anote una charla que vamos a hacer de cómo chequeamos en el Poder Judicial de la Nación los expedientes y qué tenemos que mirar de las sucesiones. Vamos a hacer una de tracto, ya ahí hablamos. Pero sí, es importante. Ustedes ya eso lo tienen, aparte que está al alcance de la mano. Entrar al portal del Poder Judicial es muy fácil, es muy intuitivo. En cuanto lo aprendan, lo van a hacer ustedes. Y eso, ¿saben el tiempo que evita? Hasta que se designa el escribano, se cerró la operación, ustedes avanzaron un montón. Sí. Escribano, cuando nos traen una propiedad comprada en remate, ¿qué tenemos que pedirle? En una subasta, el testimonio de la subasta. El testimonio. Ahí el título, ahí sí el título viene como testimonio de un expediente judicial. Porque ahí sí nace el derecho real en ese lugar, ¿sí? Obviamente que ese testimonio va a tener toda la transcripción de los autos necesarios para su inscripción, va a estar inscrito en el registro y va a estar todo terminado. Si no lo estuviere, lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Ahí. Sí, una cuestión técnica. El juez, en un sucesorio, por ejemplo, en el caso de haber una cesión de derechos hereditarios, no pide el original, lo guarda en caja fuerte del juzgado, porque lo que estamos viendo es una copia. ¿O sirve que se la suban nada más al expediente electrónico, se la manden? Y generalmente, sí, a ver, generalmente lo lógico es que tiene que ver el original, ¿sí? Hay algunos juzgados permiten, ¿por qué? Porque el que está aseverando que el original lo tiene y que existe es el abogado que está subiendo con su firma, ¿sí? De hecho, ¿vieron los escritos? Los escritos... Ahora con todo el tema de la firma electrónica y que salieron muchos casos en que los abogados pegaban la firma del cliente y se armaron unos toletoles divinos, se pide sí o sí la firma hológrafa, ¿sí?, de los clientes. Pero el que sube el escrito con su firma digital es el letrado. Y es el que se responsabiliza porque esas firmas fueron puestas por sus clientes, ¿sí? Ahí hay una suerte de responsabilidad. Lo mismo sucede con los originales cuando el juez, o sea, le solicita que suba copia del título. Algunos jueces perfectamente pueden requerirlo que se lo lleve, obviamente, por supuesto. Sí. Lo que está pasando, ¿cómo es su nombre? Leandro. Lo que está pasando mucho, Leandro, y lo estamos viendo, es que cuando nos designan a los escribanos para el tracto, ¿qué hacen los jueces? Ahora en los digitales les encanta encima, o sea, está muy de moda. Bueno, corre por cuenta y responsabilidad del notario la verificación de la legitimidad de los títulos, los pedidos de informe, la verificación de la titularidad de la propiedad a disponer. O sea, nos mandan con, ya viene con todo el, que es como que descansan en nosotros que volvamos a pedir, inclusive habiendo informes, porque antes, cuando no había informes, nos pedían que lo pidamos nosotros. Yo tengo un colega que compartimos el Instituto de Procesal que me dice siempre, me dice, ¿para qué lo piden los informes? Si estamos por tracto, o sea, es como abaratar un tema también de economía procesal que directamente pidamos los escribanos. A ustedes mismos les pasa a veces que dice, escribano, usted ya pide el informe, no lo pido porque ya lo está pidiendo usted, sino pedimos 2 veces y es un gastadero sin sentido. Bueno, lo mismo pasa en los tractos, ¿sí? La realidad es que el juez, para dictar la orden de inscripción, necesita tener los informes de inhibiciones e informes de dominio. En el ámbito de capital, ahora lo vamos a ver, las inhibiciones nos dicen también si hubo sesiones, ¿sí? Pero tengan en cuenta que se anotan por 5 años. Entonces, es como que estamos medio flojos. Mirar el expediente es una solución que nos la trae la norma, es la solución legal hoy. Por eso les cuento esta disposición técnico registrada que está recién salida del horno, creo que fue la semana pasada que salió,
que dice que no se van a inscribir más, ¿sí? Para mí lo que era muy útil inscribirlas en el registro era cuando no teníamos abierta la sucesión, porque hay gente que todavía no abrió la sucesión y ya se dieron los derechos, ¿sí? No es necesariamente tiene que estar abierta. Entonces, ahí, si no tengo para llevarlo un expediente abierto, era como que el registro era un paliativo, ¿sí? Pero bueno, para que vayamos un poquito avanzando con esto. Entonces, título original, donde nació el derecho, donde se compró, ahí voy con usted, ahí lo vi. Declaratoria de herederos, si la tienen por testimonio inscripto, o sea, si es una sucesión o el abogado fue prolijito, hizo todo, inscribió, que me traigan también la declaratoria, ¿sí? Inscripta. Y si hubo una sesión y también se inscribió, generalmente se inscribe conjuntamente con la declaratoria de herederos. Está todo inscripto, genial. Si no está inscripto, lo ideal sería que ustedes puedan ingresar al portal del Poder Judicial de la Nación, que es www.pjn.gov.ar, y ahí, por consulta, ustedes van a ver que tienen dos solapitas, una dice gestión de causas y otra dice consulta. Por consulta puede cualquier persona entrar y fijarse, sabiendo obviamente que juzgado o el apellido de la persona, puede consultar los expedientes, ¿sí? Eso no hay opción, hay que ir al archivo, al Palacio o a Inmigrantes, rastrearlos. Hay un mail que si quieren después se los facilito, los que están en el WhatsApp, después se los anoto, donde ustedes pueden consultar dónde está el expediente. Y les dicen, sí, está en tribunales, sí, está en Inmigrantes. Siempre hablando de expedientes de Capital Federal, ¿sí? Si es de provincia, vamos a tener que buscar en qué juzgado de provincia está. Sí. Lo puede pedir el letrado, sí, lo puede pedir el letrado, lo podemos pedir los escribanos, ahí están más complicados, pero en los otros no, nosotros pueden. Sí, sí, es así. Esperen que allá había... Ahora se la busco y se la digo. No, esta es recién salió ahora acá en Capital. Sí. La cesión de derechos hereditarios, y nos vamos a meter en un tema... Estoy en la Filmina 2, Claudia. No avance, vamos a mirar la hora porque si no, no vamos a llegar. Es un tema apasionante porque desde la doctrina se discute mucho, porque cuando hablamos de cesión de derechos hereditarios, los derechos hereditarios son una universalidad, son una bolsa de cosas. Entonces uno le dice, ¿y qué? No, porque yo le quiero ceder el departamento que tenemos en Mar Chiquita a mi primo, ese se lo queda a él. Entonces quiero hacer una cesión de derechos hereditarios. Y en realidad eso es una cesión de derechos sobre un bien determinado. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo lo hago de esa manera, se van a terminar aplicando las normas de otros contratos. Si lo hago por dinero, voy a aplicar las normas de la compraventa. Si lo hago gratuito, voy a aplicar las normas de la donación. Y si yo compro derechos sobre un bien determinado dentro de una sucesión donde todavía no decidimos si él se queda con el departamento de la costa, yo me quedo con el de, no sé, con el de 11 y el otro se queda con la casa de fin de semana, no decidimos repartirnos las cosas, esa cesión va a quedar sujeta a la partición futura que hagan los herederos. Y es todo lindo si toda la familia Navidad la pasa junta. Pero si hay uno en la familia que está peleado, y mañana, cuando uno dice, pero yo compré los derechos sobre el departamento de la costa, dice, ¿sabes qué? No te firmo porque cuando era chiquito me tiraba de la bicicleta, no sé, ¿sí? Lo que sea, y se pelean, ahí tenemos un problema, ¿sí? Tenemos un conflicto. Y este señor que compró esos derechos sobre bien determinado, creyendo que ya tenía el departamento de la costa para ir en enero, se da cuenta de que verdaderamente todavía los tiene que convencer a los otros. ¿Hay formas, escribana, de que esto lo podamos prever? Sí, se puede poner un poder irrevocable para particionar, o sea, que
Yo le compré a él, pero le pido la firma de ellos dos, que somos todos primos, para que cuando hagamos la partición ninguno se me dé vuelta y a mí me toque el departamento de la costa, que era lo que yo verdaderamente quería. Pero esto es re importante en concepto que ustedes lo tengan en cuenta, porque la mayoría cree que como que es caprichoso. No, no es caprichoso. Se puede hacer, sí, hay que tomar ciertas precauciones y hay que asesorar a la persona de que sepa que está sujeto a la comisión, ¿sí? Sí. ¿Cuánto tarda en Capital? No, en Capital tienen 3 tasas, por ejemplo. El archivo funciona genial, el director es el escribano Roberto Miñolo, hace muchísimos años, es un genio el escribano. Tienen 3 tipos de tasas, pueden pagar, o sea, si pagan más rápido, se les va a dar prioridad al trámite de ustedes. Creo que hay un trámite que sale de un día para el otro, hay otro que es 48 horas y el otro tarda 7 días hábiles, creo, es casi una semana, 10 días. Sí, acá en Capital. ¿Acá en Capital? No, capaz que si habló con algún notario que le dijo 45, es porque uno no cuenta. Yo le estoy diciendo, estos plazos son desde que yo presenté mesa de entrada del archivo, lo que el archivo tarda. Pero yo tengo que armar la nota. Primero tengo que averiguar los datos de la escritura que quiero pedir, porque el archivo necesita que le dé los datos. Capaz que tengo que pedir un informe de dominio, si no tiene ninguna fotocopia, tengo que estar... ¿Tiene la fotocopia? ¿Tiene todos los datos? Listo. El escribano arma una nota, supongamos, si está con poco trabajo en el día, capaz el arma, le certifica la firma en la nota, y con la nota, con la firma certificada, va al archivo. ¿Sí? La presenta en mesa de entradas, paga la tasa que la persona quiera pagar. Si no tiene apuro, pagará la tasa más barata y esperará 7 días. Cuando salga, que hay que irla a buscar al archivo, ese original tenemos que hacer las minutas, ingresarlo, escribir al registro. Y ahí en el registro también tenemos que ver qué tasa pagamos. Si pagamos una tasa común o pagamos la urgente, que suele tardar, antiguamente eran 4 o 5 días, hoy capaz que son 10, 15, igual no está tardando, está funcionando bastante bien el registro de Capital, está funcionando muy bien, así que capaz que en una semana y media lo tiene inscripto, ¿sí? Si no le observan nada y si la minuta está toda bien armada, va a salir el título inscripto. O sea que, supongamos, a ver, con una escribanía súper diligente, que no pierde un minuto, y vino el señor hoy a firmar, ya estamos armando la certificación, mañana se está yendo mi empleada al archivo y le ingresó, ¿sí? O sea, si trabaja así, bueno, será 3, 4 semanas, como mucho. ¿Sí? Capaz que por eso le dijo 45 días, contando todos los tiempos, ¿sí? También pueden ustedes colaborar, porque en la nota uno va a autorizar quién va a ir a buscar el archivo. Entonces ustedes a veces facilitan mucho, si de repente le dicen al escribano, autoríceme a mí a llevarlo y traerlo, entonces ustedes van a estar al pendiente. Si le dicen que ese día a las 9 sale, van a estar en el archivo así, esperando que se lo den. Y parece que no, pero esos días, ¿cómo suman, no? Pues después se sube 1, 2, 3, van sumando. Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces, como título de propiedad, si lo perdí podemos pedir una segunda copia. Esto que ahí contestando la respuesta de la colega, hablamos un poquito de plazos también. Yo siempre por eso digo que pierden plata y tiempo, porque lo que se pierde es tiempo y encima el dinero que hay que pagar, ¿no? Por a veces no tenerlo guardado. Los abuelos lo guardaban arriba de los placares, ¿vieron? Hay que volver a eso. Bueno, ¿dónde? ¿Cuánto tarda? ¿Es caro? Y tips para tener en cuenta. El tema de ¿dónde lo van a ir a buscar ustedes? ¿Qué creen? Al registro, siempre a los archivos. Pero ¿quién me va a determinar dónde está esa escritura? El escribano que firmó. Si firmó de La Rioja y tengo que buscar allá. Tengo que llamar al Colegio de La Rioja, preguntar dónde tienen el archivo de actuaciones. Si firmó un escribano de provincia, fíjense, por ejemplo, provincia, la mayoría de los escribanos tienen mucho protocolo en sus escribanías, a diferencia de Capital. Entonces capaz que necesitan un protocolo del 90 y llaman y el escribano lo tiene en su oficina.
¿sí? Ahí es un poco más rápido. Habla con el escribano y va a ser más rápido, ¿sí? Dice que queden en cualquier lugar de la tierra es peligroso. Los archivos también se llueven, puede pasar. El de borde rojo. Ese de borde rojo, pasó lo que pasó, se murió el escribano entre medio y no se enteró porque la hizo hace 10 años y al escribano no lo vio más. ¿Sabe cómo sufrimos nosotros con el protocolo? ¿Y cómo uno queda atrapado en eso sin saberlo? Yo una vez me desmayé en un hospital y cuando me desperté lo único que decía era el protocolo, llevaba una escritura. Entonces me desperté con el maletín así. Sí, muy gracioso. Y mi papá decía, llévensela, llévensela. Y yo le decía, el protocolo, yo te lo tengo, yo te lo tengo. Lo único que me importaba. Es como que uno ya, nosotros nos formamos con esto, ¿no? Y de hecho... ¿Vieron? Ahí dice que habían perdido una escritura y se lo solucionaron en Mar del Plata. La gente a veces se admira, ¿no? Ahora que está tan politizado el tema de si el escribano sirve, no sirve, ¿no? Yo a veces me peleo con los abogados, sobre todo, que me divierte, ¿no? Pero lo hago por un tema de diversión, no es que me peleo. Cuando dicen, no, pero bueno, tiene que ser la blockchain, vamos a otras cosas, o vamos al notariado, como es en Estados Unidos, te dicen. Pero la realidad es que el notariado latino está en 2/3 de los países del mundo, ¿sí? Países como Corea, como Japón, como China, cuando han tenido que elegir qué tipo de notariado utilizaban, eligieron notariado latino. Y una de las principales diferencias del notariado latino con el anglosajón, primero es la formación profesional de los escribanos. O sea, nosotros no es que uno no hace un curso. Yo tengo una amiga en Estados Unidos que me dice, pensar que acá es un curso los sábados, lo haces los sábados a la mañana y ejerces rapidísimo, en 4 meses. O sea, ahí también hay una cierta delegación, pero no es un profesional del derecho. ¿Y quién hace la transferencia de inmuebles en Estados Unidos? Los abogados. Y los abogados dan un examen re complejo, como nosotros, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta las diferencias entre los notariados y una de las virtudes del notariado latino es la matricidad. Es esto, como me dice ella, con alegría, y estaba la escritura ahí, me lo solucionaron enseguida, ¿sí? Nosotros venimos de una cultura más europea donde la casa y lo que creamos y lo que logramos en la vida tiene un cierto valor. O sea, a mí no me da lo mismo que me saquen mi casa porque perdí mi título o porque vino otra persona que tiene un mejor derecho y un seguro me pague. Me digan, bueno, toma, anda y cómprate otra casa. O sea, pregúntenle a cualquier abuelo que no quiere que lo saquen de su casa. La gente se arraiga a sus lugares. Entonces, tenemos otra idiosincrasia, otra cultura, ¿sí? Y nuestro notariado acompaña esa cultura. Y no en vano, en tantos lugares del mundo está, ¿sí? O sea, esta es una de las virtudes que tiene. Perdimos el título, lo vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos, ¿sí? Yo creo que es una de las cosas más importantes, esta del título de propiedad, porque se da mucho. Ramiro, no pasa. Ahí está, me fui. El reglamento, otro tema importante. Esto lo trae el Código Civil nuevo, ya tiene como 10 años, va a 4º grado el Código Civil ya, debe estar. Con el Código Civil nuevo aparece un artículo que habla de que el reglamento, ¿sí? De propiedad horizontal constituye, ¿sí? Parte del título, ¿sí? O sea, forma parte del título suficiente, dice, integra el título suficiente, así dice el Código Nuevo. Entonces pasa que a ustedes cuando les piden los escribanos la documentación, les dice, tráigame el título, ¿tiene el reglamento? En el reglamento a nosotros nos sirve para un montón de cosas, para chequear los metros, a ustedes también, lo mismo que hacemos nosotros, ustedes lo hacen también, chequear los metros cuadrados, ustedes que están tasando todo el tiempo, saber si ese patio, como yo les decía, es común o es propio. El valor no es el mismo si es propio o es común. Tampoco es el valor, es el mismo si es común, pero tiene el uso exclusivo. Ese derecho de uso exclusivo tiene un valor económico que hay que apreciar, ¿sí?
A veces hay diferencias en el título porque por errores, en metrajes, ¿sí? O un balcón que no figura, un pedazo que saltó. A ver, también son humanos y puede llegar a suceder que haya errores. Bueno, ¿quién va a desempatar? El reglamento, porque el reglamento es donde está transcripto los planos de propiedad horizontal. Y el plano es el que no miente, es el que en el último minuto me va a decir a mí cuántos metros tiene su unidad, ¿sí? Ese es un buen dato. En la página del gobierno de la ciudad, y salen rapidísimo, si ustedes tienen alguna duda o lo que sea, hoy pueden pedir las copias de los planos de pH. Si vieron el reglamento o el título, vieron que generalmente dice, y según el reglamento confeccionado en base a plano de pH tanto número, y tiene el número del año, generalmente. Lo pueden pedir. La página sería como de trámites a distancia de gobierno de la ciudad, GCBA, ¿sí? Bueno, entonces, reglamento. Se discutió bastante si cuando apareció el código nuevo, si en realidad lo que tenemos que pedir era la copia original del reglamento, ¿no? Bueno, se llegó a la conclusión de que no, de que se puede pedir una copia, se le puede pedir al administrador, pero sí que es importante que integre el título y que hoy, de alguna manera, aunque sea una copia, pero la tengan. Así que esto es importante cuando ustedes pidan la documentación. ¿De acá alguna duda con esto? Proceso sucesorio. Esto algún día vamos a hacer una charla específica, porque esto es larguísimo y de hecho, fíjense que es donde más consultas generalmente ustedes tienen, ¿sí? Pero ¿qué es importante? Declaratoria de herederos y orden de inscripción. Eso es lo mínimo que necesita el escribano para poder hacernos el tracto. La magia del tracto abreviado, ¿sí? Que es eso de que hacemos todo rápido y nos evitamos ir al registro y escribir una parte, el escribano me inscribe todo junto, ¿sí? Actualmente tenemos una ETR en capital que permite también realizar los tractos sin la orden de inscripción, lo cual tiene un montón, no me voy a meter en ese tema porque da para largo, y en realidad son para casos excepcionales, o sea que el principio general es declaratoria y orden de inscripción, y eso lo va a merituar siempre el notario. Yo les diría que ya eso es algo que el escribano tiene que chequear todo el expediente, conocer la situación de la operación para tomar la decisión si puede aplicar esa DTR nueva, que la tenemos, que es una herramienta también y que puede llegar a servir. En el caso que tengamos una sucesión testamentaria, ¿sí? O sea que hubo un testamento, en vez de declaratoria y orden de inscripción, vamos a chequear la declaración de validez del testamento, ¿sí? Que esté el testamento, la copia agregada, con la institución de herederos y la orden de inscripción también. Siempre vamos a necesitar la orden de inscripción. Para que ustedes lo entiendan, como diríamos en criollo, ¿sí? ¿Qué implica la orden de inscripción? El juez, antes de ordenar la inscripción de ese inmueble a nombre de los herederos, chequea todo, revisa todo, pide los informes. Ustedes ven, ahí se ve la muñeca del abogado que interviene. Porque cuando el abogado pide la orden de inscripción, generalmente le dice, señor juez, pido la orden de inscripción, presento dominio e inhibición, pagué la tasa, la subtasa, pagué los aportes, agrego el título, presenta todo. O sea, si está muy canchero con las sucesiones, generalmente no le falta nada y la orden de inscripción, ¡pum!, sale, ¿sí? Si no está muy canchero, va presentando en cuentagotas y el juez le empieza a decir, previo a la orden de inscripción, presente inhibición por el causante. Va con la inhibición, previo a la orden de inscripción, pague la tasa por los bienes muebles. Y así vamos. Entonces, ustedes van perdiendo una semana, se empiezan a poner nerviosos, las partes, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y bueno, a veces sucede eso, ¿sí? Por eso está bueno que ustedes también conozcan, quizás, cuando uno va a pedir, generalmente a ustedes les llega la inmobiliaria sin la orden de inscripción, llega con la declaratoria. Y dicen, está terminado la sucesión. A ver, vean, en los ojos les digo todo. Para los que están en YouTube, no sé qué, porque me están escuchando. ¿No? Claro. Entonces, y lo dejan ahí, ¿sí? Pero la gente está convencida, como tiene la declaratoria, está todo. Y en realidad falta la peor parte. Porque la orden de inscripción es la peor parte, ¿sí? O la otra mitad, podríamos llegar a decir. No sé si la peor, pero la otra mitad seguro. Una consulta, ¿la orden de inscripción es la protocolización
No, lo que se protocoliza es en las testamentarias, cuando el testamento lo dejó de puño y letra, que es lo que llamamos testamento hológrafo. Ahí interviene un escribano, ¿sí? Que puede ser un escribano de parte, un escribano designado de la nómina del Poder Judicial. Yo soy perito, más de una vez me toca, me llaman y bueno, voy, retiro el original, ahí sí nos tenemos que traer el original con nosotros y lo protocolizamos. ¿Qué implica protocolizarlo? Técnicamente, jurídicamente no es transcribir, protocolizar, pero transcribimos el testamento y ya queda en nuestro poder, ¿sí? En el expediente lo único que queda es la escritura de protocolización, el original ya no lo tienen más, generalmente queda una fotocopia, ¿sí? La orden de inscripción, y es lo que yo les digo, imagínense, si tiene mucha muñeca, ¿sí? Y presenta un escrito con todo lo que le va a pedir el juez, y está todo, el juez hace el chequeo, tuc, 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 y está todo, se la van a dar, y es un escrito y un proveído. Una resolución. También depende, claro, y una semana para la otra. Por eso estamos hablando yo he tenido casos donde eran cuentagotas, yo decía, pero ¿qué pasa? No sale, no, pero ahora me pidieron tal cosa, no, pero hasta que me di cuenta dije, no puede ser, está probando, no sé. Pero bueno, a veces pasa, ¿sí? También tenemos que tener paciencia, a veces pasa porque les piden algo que verdaderamente, capaz que el abogado no lo tuvo en cuenta que se lo iban a pedir, y en otros casos sale así, como te digo, presentan todo y sale. Por supuesto, la gente nunca sabe. Dice, yo sé que el expediente está, o el abuelo se llama, lo bueno es que ustedes no necesitan ni el número de expediente. O sea, si es una sucesión, va a tramitar en el fuero civil. Entonces ponen cámara civil y saben que el causante llamaba, no sé, esperemos que no sea Juan Carlos Pérez, pues saben que van a estar mirando 10 horas, ¿sí? Pero si es un apellido más complejo, ponen el apellido y ponen qué carácter tenía causante y le sale enseguida. Y ustedes lo pueden mirar y ya tienen un primer pantallazo, ni bien entró la propiedad de la inmobiliaria. ¿Sí? Claro, pues ustedes van a poner ese inmueble a la venta. Te llega una reserva al otro día. ¿Qué le decís a esa persona? ¿En cuánto puede escriturar? Ustedes tienen que tener una idea, ¿sí? Obvio que siempre tienen la facultad de decir, bueno, a ver, tenés un escribano, decime cuál es tu escribano de confianza con el que vas a escriturar. Lo charlamos con él y él lo puede mirar. Pero yo creo que es un buen servicio de parte de ustedes que les puedan decir, mira, inclusive te puedo mirar la sucesión y vemos cómo estamos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Estamos? Bueno. O sea, hay miles de situaciones y otro tipo de casuística, ¿no?, que se puede dar en eso. Certificados o informes, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato del tema de la economía procesal y qué pedimos. Si pedimos si pedimos informes certificados, ¿quiénes piden certificados? Tenemos que saber que hay una diferencia entre unos y otros. Antiguamente eran de distintos colores. Ahí están viendo un certificado de dominio, que es color verde, así eran cuando eran papel. Y al lado tenemos el informe que se llama es como una multinota, porque en este no figura, pero ahí arriba en esos cuadraditos que ustedes ven, en eso que Ramiro me enseñó que podía acá, vamos a jugar con esto. Ahí, ¿ven? En estos cuadraditos que tienen acá, hoy figura el número, dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dicen. Entonces uno cliquea en qué tipo de informe va a querer, el 1 es para informe de dominio, el 2 para anotaciones personales, el 3 índice de titularidad, y dependiendo del que ustedes le hagan un clic, ¿sí?, es el informe que van a pedir y es la información que el registro les va a dar. Tengan en cuenta que los certificados, los únicos que los pueden pedir son los escribanos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque, claro, lo que nosotros generalmente también, que es como un modismo, decimos se traba la matrícula. ¿Sí? Que registralmente se llama reserva de prioridad. Logramos tener una reserva de prioridad. Y esto no es poca cosa, es un invento argentino como el dulce de leche, y nos lo admiran en Europa y en España.
el tema de la reserva, así que siéntanse orgullosos que tenemos la reserva de prioridad. ¿Y qué significa? Si yo como escribana presento un certificado de dominio, ¿sí?, en el registro de la capital para una propiedad, el registro va a hacer un asiento para que todos sepan que yo, Mariela del Río, titular del registro 325 de la capital, tengo 15 días para escriturar con prioridad a todos. Y la situación jurídica del inmueble no se va a modificar. ¿Sí? O sea, lo que yo estoy viendo cuando me dan el certificado no se va a modificar. No se va a modificar teóricamente. ¿Por qué les digo esto? Porque supongamos que hay un embargo dando vueltas. Yo pedí mi certificado y el embargo entra. No es que no lo inscriben al embargo. Al embargo lo van a inscribir, lo van a anotar, pero lo van a anotar condicionado a mi certificado. ¿Sí? Entonces, por supuesto, pero yo voy a tener prioridad. Ahí veremos de qué trata el embargo, si el abogado pidió un informe y vio que hay un escribano que está por hacer algo y es rápido y piola y lo llama. El otro día me contaban un caso que habían pedido automáticamente vieron que estaban por vender el inmueble y pidieron una medida de no innovar. Y el juez se la dio, entonces con la medida se la dieron en el día, llamó al escribano y frenó la escritura ahí. ¿Sí? Entonces, bueno. Es decir, que dentro de esos 15 días no puede entrar el embargo. El embargo va a entrar, pero se va a notar condicionado, porque la que va a tener prioridad voy a ser yo para escriturar. Y si dentro de los 15 días vos escriturás, Supongamos que yo ni me entero, porque yo pedí el certificado, yo no veo nada. y no, ese embargo ya no corre. Yo feliz me voy, escrituro todo y el embargo entró. Entró, pero ¿qué acontece con el comprador de ese embargo? El comprador compró sin ningún problema. Obvio que, sí, que sea de buena fe, ¿no? No, que... Ahí. El comprador compró sin nada, exacto. No, para nada, no, de ninguna manera, no. Bueno, por eso les estoy haciendo así, ojo, ¿no? Vamos a hablar de una operación de verdad que la gente compra, no sé, algo muy común, una deuda de tarjeta de crédito. Ni sabía el hombre pobre que estaba vendiendo. La deuda de Arba, en provincia. La gente a veces sale en embargos en una propiedad de provincia de Buenos Aires de Arba o de la municipalidad y ni sabían, capaz que es una boleta vieja que no pagó o un ingreso bruto de un negocio que tuvo y la gente no lo sabía. ¿Por qué? El embargo no es oponible al comprador en tanto y en cuanto no tuviera conocimiento y volvemos a hablar, sea comprador de buena fe y tengamos la reserva de prioridad, ¿sí? Claro, pero yo pido un certificado. Si el certificado me sale limpito, no tengo nada, y escrituré, y a los 3 días me llama un abogado que había trabado un embargo y que entró el embargo 3 días después de mi certificado, yo no tengo manera de haberlo sabido. Tendrá que extremar los recaudos el abogado para ver si embarga el producido de la venta, o sea, cómo se arregla. Pero llegó tarde, ¿sí? Llegó tarde, a eso vamos. No, vos me estás hablando de un tema de Arba. Bueno, a ver, los embargos, no importa quién sea la persona, no es que va a variarme a mí, ¿sí? Arba generalmente embarga, inclusive ahora, embargan por oficio, rápidamente mandan los oficios. Si llegan a tener, que está pasando mucho esto también, porque yo en las consultas de colegas y cuando hablamos, yo ahora tenía una operación que les pasa que lo tienen el embargo trabado, se levanta muy rápido, pero hay que pagar la deuda, hay que pagar la tasa del abogado que está interviniendo, porque si hay un embargo ya hay un juicio. Es que posescritura... No, sí. No, es que, a ver, el tema es que si llegamos al embargo porque está judicializado, ¿sí? Vos lo que me estás diciendo es, pero el escribano pidió un libre deuda, obvio, pedimos un libre deuda acá en Capital, pedimos el libre deuda en la municipalidad y en Provincia de Buenos Aires vamos a pedir a la municipalidad y a Arba, ¿sí? Sí, también, sí. Pedimos a ambos lugares la deuda. Si a mí me sale la deuda, pero
no está judicializada. Si ya en la deuda, ¿sí? En lo que estoy pidiendo, que es el catastro de provincia de Buenos Aires o el certificado municipal de la provincia, a mí ya me sale que hay una deuda judicializada, ¿sí? Ya me voy a tener que comunicar con un abogado, voy a tener que pagar los honorarios, tasa y todo lo que me cobren, ¿sí? Ya cuando llegamos al embargo, porque bueno, está todo un poco más avanzado y más cocinado, ¿sí? Pero si me sale esas deudas, obviamente que, si me sale la deuda sin judicialización, ARBA ya nos manda a nosotros el libre deuda y hasta las boletas. O sea que, sí, retenemos y pagamos, ¿sí? Retenemos y pagamos. Ahora, vuelvo a repetir, si yo pido el dominio, lo que ella creo que me está preguntando y que quiere que yo le conteste con certeza y que me la juegue acá, con todos de YouTube, con toda la cantidad que tenemos hoy. Si yo pido el certificado y no tengo nada, y no veo nada, y ni me enteré, porque en ARBA me salió una deuda sencilla con una boleta, pero hay un embargo, ¿sí? No tuve forma de enterarme, cae después que yo escrituré, es igual que cualquier acreedor. No es que porque es ARBA tiene un poder diferente, ¿sí? No, es que el tema es que ahí... Claro, lo que pasa es que en esos casos, generalmente, vas a tener una alerta, porque en lo que llamamos nosotros el R551, que es el informe de deuda de ARBA, va a saltar. Está muy armado todo, o sea, es como un caso medio raro que hubiera una deuda judicializada y cayera el embargo y no me hubiera enterado por el R550 por algún lado, seguramente nos hubiéramos enterado antes. Lo tiene que pagar el propietario, porque es una deuda, si es mientras estaba en posesión del inmueble, corresponde, ¿sí? De hecho, en la mayoría de las escrituras, no sé si ustedes en algún momento cuando van, ya deben estar aburridos de escuchar al escribano, cuando van ahí a las operaciones, y si las leen enteras, dice generalmente que cualquier deuda que pudiera surgir, inclusive posterior a la escritura, se va a tomar con un corte desde la posesión. O sea, si él me vendió a mí, y el escribano pide el certificado y por un tema, no sé, de sistema, salió todo perfecto, el escribano no retuvo nada y 3 meses después nos llega un revalúo, ¿sí? O un revalúo, un derecho de construcción, nos reclaman algo y yo tendré que ver la fecha por la que me están reclamando. Y ahí nosotros hicimos un convenio en el cual desde la toma de posesión, desde el día que él me vendió a mí, me hago yo responsable. A veces nos puede corresponder un periodo a cada uno, quizás de esa deuda. Y bueno, eso es una convención también, ¿sí? Para poder lo que se llama desdoblamiento de las deudas, ¿sí? Eso está bueno que ustedes también lo sepan, desdoblar la deuda. ¿Por qué? Porque a veces, inclusive hasta en una operación que ya firmaron, los pueden llamar. No sé si les pasa, pero a veces la gente llama. Sí, ¿viste? Te llaman. A mí también me han llamado hasta por un calefón que no funcionaba, así que me han mandado la foto al mail. Imagínense por una deuda de ARBA, ¿no? Se cobran separadas expensas de la propiedad, cochera y baulera. Sí. El escribano pide libre deuda, le dan 0 de deuda, pero después cae postventa una deuda de baulera y cochera de expensas. Claro, bueno. Lo que pasa es que siempre eso tenganlo recontra en cuenta, de cuando son complementarias, cocheras, bauleras, que tengan las partidas de todas. Y voy un paso para atrás. En las órdenes de inscripción en las sucesiones, chequeen siempre cuando hay cocheras o bauleras, que la orden de inscripción las tenga. Porque si no, no se pueden inscribir, ¿sí? Tienen que estar todas. Bueno, ¿esto se entiende? Entonces, ustedes piden informes, nosotros pedimos certificados y procedemos a tener esto que se llama la mágica reserva de prioridad. ¿Cuánto duran? En capital duran 15 días, ¿sí? Para escribano de capital que pide en el mismo registro de la capital federal, van a durar 15 días. Escribanos de otras jurisdicciones, supongamos si yo quiero escriturar eso también está bueno para que ustedes lo sepan. Yo quiero escriturar una chacra en Mendoza, un viñedo en Mendoza. ¿Puedo escriturarlo? Sí, puedo. ¿Sí? La gente cree que uno no puede. ¿Sí? O una cabaña en Bariloche. ¿Puedo? Sí, puedo. ¿Sí? Podemos, aunque yo esté en capital. Inclusive los de capital, los de las provincias, pueden escriturar. Vienen los hijos a estudiar a Buenos Aires, quieren comprar un departamento, lo quieren hacer con su escribano de Misiones.
Perfectamente, el escribano de emisiones me llamará a mí y me dirá, Mariela, ¿me pedís un certificado de dominio y inhibición? Lo único que hacemos nosotros, y esto voy para atrás, esto también les puede pasar a ustedes, que mucha gente del interior viene que quiere comprar. Lo único que hacemos es acá en observaciones, yo lo pido el certificado, pero ahí pongo, el presente certificado será utilizado por el escribano, no sé, Juan Pérez de la provincia de Misiones, Posadas, registro tanto. Y el registro le va a anotar este certificado para que lo use él. O sea que no pasaría nada si un cliente a ustedes le dice, el comprador viene, sí, pero yo quiero escriturar con mi escribano y voy a escriturar allá. Bueno, tendrán que, obviamente va a ser compleja la operatoria, la logística, pero se puede. ¿Habían levantado la mano o no? Sí. Pedís el certificado, 15 días, día 16, y había un embargo dando vuelta entra como comitiva. Perdí la prioridad. Perdí la prioridad. Lo que me está preguntando acá, pedí el certificado, 15 días. El día 16, ¿qué pasó? Escribana, quedó él antes que yo. Esto es como las carreras de Fórmula 1. ¿Sí? Pasó, perdimos la curva, quedó el otro adelante. ¿Sí? No, no puedo prorrogar. Los certificados no se prorrogan, tengo que pedir uno nuevo. Sí, tengo que pedir uno nuevo. Pero si ya entró atrás mío entró el embargo, quedó él. Definitivo. Yo perdí la prioridad. Allá. No duermo más yo. Tendría que ver a un cura para que me confiese. A mí una de las cosas que más me gusta de los talleres cuando vengo a Cusigua es esto, es que no doy clase hablando yo 2 horas, como me encanta porque de las preguntas surgen estas cosas geniales. Lo que pregunta es si entra el embargo, yo pido el certificado y me sale limpito, hermoso, pero atrás mío entra un embargo. ¿Sí? O sea, yo me llevé el certificado, el registro entra un embargo. Yo, Mariela, pido un certificado y me sale que no hay nada. Un abogado que está con una causa por un reclamo, entra un embargo y embarga la propiedad. Inteligente, pide un informe de dominio y chequea que el embargo está trabado, pero que yo pedí un certificado. Y me llama por teléfono. Por eso digo, es malo, no quiere que duerma. Es horrible esto. A ver, yo no creo que ningún escribano, si lo llama el abogado y le dice, estamos con esta situación, ¿por qué? Porque ¿qué perdería ahí el escribano? A buena fe, ¿no? Es como que ya hay algo rarísimo que un colega, si te está llamando un abogado, alertándote de una situación de conflicto, que inclusive vos vayas a escriturar, ¿sí? Es muy, muy difícil. Si me preguntás de lo jurídico directo, y sí, yo podría escriturar. Podría, pero no creo que ningún colega que le hagas esta pregunta te diga firmo. No creo. Claro, porque vos aparte de pensar, el escribano es imparcial. O sea, yo no puedo, porque el comprador me paga los honorarios, firmar la escritura y no sé, o tirar para un lado o para el otro. ¿Sí? O supongamos que, no sé, me paga el comprador, bueno, hago la vista gorda con algo, no, de ninguna manera. O sea, el escribano es totalmente imparcial. A mí me llega una operación, yo tengo montones de clientes que en mis operaciones han sido vendedores. Y por verme trabajar bien y por ver que siempre traté de que la cosa sea cordial para ambos y hasta a veces ponerme del lado del vendedor, porque el comprador se le antojaba un capricho y algo que no correspondía, y aunque fuera mi cliente, que a veces pasa, la gente dice, pero vos sos mi escribano. No, a ver, no nos equivoquemos, sí, yo soy tu escribano de confianza y todo, pero yo tengo que llevar una operación adelante en la cual las dos partes estén tranquilos y seguros.
O sea, el abogado sí, el abogado, vieron que cuando dice el abogado puede mentir, y sí, porque es el abogado justamente, o sea, no mentir, ¿no? Pero el abogado es de parte, tiene que llevar y tratar de conseguir lo mejor para su cliente, ¿sí? Pero el escribano es uno de los principios de derecho notarial, es la imparcialidad. Eso tengámoslo siempre en cuenta. Entonces, una situación así, me parece que es importante como para detenernos y bueno, asesorar a las partes. Bueno, la verdad que seguir en una situación así es muy difícil. Sí. ¿Cómo? Disculpen. La inhibición general, si es más rápido que para levantarla. La diferencia entre la inhibición y el embargo, buenísima la pregunta. Porque yo puedo comprar con un embargo, lo asumo. Y digo, lo voy a resolver, total, después negocio con el abogado, que podría llegar a ser una respuesta. ¿Sí? O sea, voy a negociar, vamos a negociar con los acreedores, y yo voy a comprar con todo este lío, porque lo estoy comprando barato, es un buen negocio. Lo compro con los embargos y después lo soluciono yo. ¿Sí? En cambio, la inhibición no me deja escriturar, no la puedo asumir, la tengo que levantar, por eso digo, es muy buena la pregunta. Ah, esas son, sí. Sí. El otro día había una escribana que tenía una causa así, pidió y no sé si no era algo parecido a lo que comentó el colega allá atrás. Bueno. Avanzamos entonces, tengamos en cuenta esto, 15 días si yo pido en el mismo registro, 30 si pido en otro, ahí voy, no me olvido, 30 si pido en otro y recuerden siempre que los días son corridos, no se cuentan días hábiles, ¿sí? Pregunta, está haciendo así. Sí, pedimos un informe de dominio y me aparece un provisorio de un embargo. Ay, que están tremendos. Están reafilados aparte. Los dos están estudiando mucho. Porque el provisorio me buchonea que hay algo peor, estoy peor que él. Porque en ese yo ya me enteré, ¿sí? Esto lo charlamos siempre con los escribanos. Vienen, no sabes lo que me pasó. Hay 3 provisorios, pero en realidad están caducos y bueno, ahí hay miles, siempre discutimos de esto. A ver, puede estar caduco, inclusive puede estar caduco el embargo trabado. Pasa que el mundo de tribunales y el mundo de la justicia es muy complejo. Y a veces, inclusive los embargos que tienen que mutar, a veces no mutan o no se inscriben, ¿sí? Entonces, yo creo que el otro día lo hablamos esto justamente en el Instituto de Derecho Procesal, que es importante que el escribano sea diligente y revise los expedientes y mire la situación, ¿sí? Porque obviamente la caducidad se da de pleno derecho por el plazo legal. Pasaron los 5 años, caducó. Bien contados, obvio, ¿no? No contemos mal. Vieron que con la pandemia se nos agregaron unos puchitos ahí, tuvimos unas épocas que fueron complejas en contar los 5 años, y también tengamos en cuenta que ciertas medidas cautelares no son por 5. Por ejemplo, una inhibición en una quiebra, ¿sí? O por una persona con discapacidad, son por plazo indeterminado. O sea que no, todo, en la vida todo tiene una excepción a la regla. Entonces, yo les diría, cuando les pasa algo así, está buenísimo que ustedes entren, que pidan los informes, que no se desesperen, pero sí, ahí sí, quizás que trabajen en conjunto con el escribano que va a hacer y va a chequear, porque inclusive hasta con inhibiciones en quiebra. Yo tuve un caso que me pasó, el martillero pidió todos los informes, todo, y en un causante había una inhibición, ¿sí? Trabada sin plazo determinado, por una quiebra del Banco Mayo. ¿Se acuerdan del banco? Bueno. Al día de hoy, el señor que iba a comprar, el otro día lo vi, es médico y alquiló. Se fue a alquilar, porque le encantaba el departamento, lo alquiló. Fíjense, le buscaron una solución, un paliativo, a ver si mientras tanto podían solucionar el tema, ¿sí? Pero bueno, es muy difícil. El otro día justo hablábamos de este tema y
A veces son quiebras, y las quiebras son larguísimas, un montón de gente, montones de acreedores. Imagínense ahí que lograron un levantamiento. ¿Mm? Claro, la anotación de litis también. Perdón, a los 5 años cuando se finaliza el periodo del embargo, si uno encuentra que está ahí próximo a cumplirse los 5 años, ¿no hay riesgo de que se vuelva a renovar el embargo? Es que ahí volvemos a lo que decíamos, o sea, ahí va a haber un poco de diligencia del escribano, ¿sí? De chequear los expedientes, todo, cuando yo tengo un embargo caduco, y también es importante que el abogado sea diligente, ¿no? Que si el embargo le caducó, porque bueno, también a veces sucede que el juicio se termina, se soluciona y nunca hacen el levantamiento, nunca lo escriben, dice, total, va a caducar. Entonces uno va a ver el expediente, está todo terminado, todo pago divino. A ver, hipotecas. Yo el otro día tuve un caso de una hipoteca que no estaba cancelada. La señora, ¿saben qué era? Jueza la que vendía. Le digo, pero Martita, tenés una hipoteca del año recontra caduca, tenía como 35 años de hipoteca. Ah, pero yo pagué todo, me dice. Pero pagaste todo, pero nunca la cancelaste. Ah, no lo debemos haber hecho, viste, en el banco. Y era jueza, no era que no entendía. ¿Sí? Esas cosas, te de risa. Bueno, uno piensa, no me va a pasar, sí pasa. Bueno, acá lo ven, cómo se ven los certificados, ¿sí? Allá tienen, en lo que es capital, tenemos 3 columnas. Tenemos la columna de titulares, la columna de gravámenes, que es esta del medio, y tenemos la columna de asientos, ¿sí? Que son, estas son las cancelaciones. Cuando ustedes lean un informe de dominio, siempre que tengan alguna restricción o algún gravamen acá en la columna del medio, lo que tienen que buscar es el contrasiento de la cancelación. O sea, esta liñita hermosa, esperen que hoy me fui, esta que ustedes ven acá, si un día vino mal dormido el registrador y se le fue, ¡puf!, ¿sí? Y tachó otra, y no está el contrasiento, no vale de nada. ¿Sí? Ese tip para que se lleven, ese sí, para que se lo lleven. Siempre buscar el contrasiento, lo que vale es esto. ¿Hay errores? Sí, hay errores registrales. ¿Sí? Y lo otro que es importante que tengan en cuenta, esta matrícula, que es el sistema de folio real, que es uno de los sistemas registrales que tuvo el registro, ya fue reemplazado por el sistema nuevo, que es este sistema digital. Este sistema digital, en una primera etapa, traspoló todos los datos de los inmuebles, las titularidades, pero no los gravámenes. Segunda cosa importante para que se lleven hoy. Si piden un informe de dominio, generalmente están viniendo, salvo los que sean muy nuevos y están recién matriculados, ya les vienen todos así, con este nuevo sistema. Pero si no, les están viniendo esta matrícula vieja con la pasada a digitalización nueva. Bueno, no quiere bajar. Pum, pum. Ramiro se enojó. Ahí está. Bueno, con esta, ¿sí?, nueva, les vienen las dos. Entonces, súper consejo, chequeen siempre las matrículas viejas. No es que se las mandan de copados, no. Mírenlas porque ha sucedido en el primer tiempo, que inclusive entró en funcionamiento, hubo casos de escribanos que, pobres, no miraron la matrícula pensando que todo se había traspasado y se comieron un embargo o algún tipo de restricción. ¿Sí? Entonces hay que mirar sobre todo esa segunda columna en las matrículas antiguas. ¿Sí? Titularidad sí está pasado. ¿Hasta acá estamos también? Si se pasó con algún error, tienen que hablar con el escribano. Si ustedes ven que en esta matrícula, supongamos la calle, el número, tiene algo erróneo, o el porcentual, porque no les da, le trajeron el título, ustedes piden el informe de dominio y chequean, detectan alguna diferencia, ya le avisan al escribano para buscarle la solución. Se puede solucionar, ¿sí? Se soluciona. Si hay diferencia, hay que ver quién se equivocó, si el escribano que hizo el título anterior o si el registro cuando escribió. Pero tanto en uno como en el otro de los casos se va a poder solucionar y corregir. O sea, no se desesperen. Bueno, acá tenemos una inhibición. En capital, fíjense
¿Qué nos informaban? Inhibiciones, no hay inhibiciones ni cesiones, esto ya en un tiempo ya imagino que cambiará, pues ya sesiones no se van a inscribir más. Bueno, el número de solicitud la tienen acá, nombre y DNI, ¿sí? Completo. Tiene que no haber errores. Si hay un error, y esto también es importante para lo previo a ustedes antes de llegar a la escribanía, para hacer una reserva, para lo que sea. Si la persona en el registro me la escribieron con un número en el dominio y en el título figura otro de DNI o un nombre que la cambiaron porque es un error, hay que pedirle inhibición por las dos formas, ¿sí? Por las dos variantes, siempre. Pídanla por todas. ¿Por qué? Porque un abogado embargante que sacó un informe de dominio y le salió, Juan Carlos le salió con el DNI, que en realidad no es el DNI, está mal, va a embargar por el DNI mal, ¿sí? O va a inhibir por el DNI. Entonces hay que pedirlas por las dos variantes, siempre, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. El escribano va, ¿por qué? Porque el escribano va a realizar eso, la misma operatoria. Entonces ustedes si ya lo detectan con los informes que piden para las reservas, ya ganamos tiempo, si sabemos que está eso. Si no, salta cuando ya está la escritura para ahí. Sí, en el informe, cuando ustedes piden el informe de la propiedad, pídanlo de las dos formas. Y si hay sucesiones donde todavía estamos en declaratoria y no tenemos pedido nada, también pidan inhibición por el causante para saber que también los causantes, porque eso, ¿qué va a pasar? Si el abogado para pedir la orden de inscripción pide una inhibición en el expediente y a mí me sale una inhibición trabada, a ustedes la operación se cae. Todo eso, ¿qué digo yo? Que ustedes lo sepan de antemano y lo informen. Ganamos en tiempo y ganamos en que la operación no se caiga. Porque no es lo mismo una persona que viene a dejar la reserva explicarle y decirle, mira, estamos con esto, apareció una deuda de ARBA que tenía el abuelito, que sé que se le traspapeló una boleta y la estamos levantando, que no tiene problema, no tiene gravedad, a llega el informe, que creemos que está todo bien, hoy salió un embargo de inhibición, la gente tiembla, le tiene pánico, ¿no? Miren qué pasa, pero bueno, capaz que ustedes, nosotros que trabajamos todo el tiempo con esto, es como que ya se hizo cotidiano, pero para la persona común es como que da miedo. Bueno, hasta acá estamos con esto, vamos a pasar. Bueno, de la parte impositiva, es súper importante que pregunten si compra para vivienda, sobre todo acá lo que es en capital, y si tiene otra propiedad en la jurisdicción. Súper importante esto, ¿sí? ¿A nombre de quién va a estar la propiedad cuando la van a comprar? ¿Sí? Porque muchas veces, no, bueno, pero yo en realidad la quiero poner a nombre de mi hijo porque le voy a donar la plata. Yo estoy vendiendo, pero le voy a dar la plata a mi hijo, se la voy a donar porque ya quiero que se compre su departamento. ¿Qué me conviene? ¿Me conviene escriturarlo a nombre mío? ¿Sí? Ese asesoramiento también pueden contribuir ustedes. Y también es importante desde el punto de vista impositivo, que es uno de los montos que creo que también más graban la escritura. Hoy en Capital estamos con un 3.5% de impuesto de sellos, provincia de Buenos Aires un 2%, para poder bajar, ¿sí? También los costos. Si ya está pensando en que se lo va a dejar al hijo, el hijo no tiene otra propiedad en Capital, quizás a esa persona le conviene hacer una donación de dinero para quedar toda la parte, ¿no? Lo que es el trazado político, trazado impositivo prolijo, ¿sí? Y que compre el hijo directamente. Si no tiene otra propiedad, se va a ahorrar el impuesto. Hoy la verdad que la exención de capital subió un montón y generalmente hasta quedan exentas muchas operaciones de inmuebles que no son muy grandes, que creo que es lo que más rota en el mercado, quedan sin necesidad de pagar impuestos, ¿sí? Estábamos en 256 y pico, una cosa así, ¿no? De millones. Es un número muy raro, pero bueno, más o menos estamos en esos montos, hasta ese monto. ¿Qué pasa si uno tiene una propiedad y el otro no? ¿Se puede eximir escribana? Sí, pueden decir que van a vivir, que compran para vivienda, que es la única propiedad que tiene la jurisdicción Juan, pero que María tiene otra. Entonces María va a tener que pagar, ¿sí? Por la mitad que ella compra, y Juan va a poder eximirse. Ahora, ¿me puedo tomar el monto total que me permite la exención? No. Tengo que también tomar el proporcional de la exención, la mitad.
¿sí? De esos 256 voy a tener que dividir y voy a poder tomar esa mitad. ¿Ahora subí a 256? Sí, está por ahí. Hoy salió una resolución de la UIF también muy fresquita, que ahí estábamos, todavía no tuve tiempo muy de leerla, pero que subió del tema de UIF, no sé si lo vieron, de 700 salarios mínimos vitales y móviles, subió a 750. Tampoco va a ser la diferencia. Estamos hablando, el salario mínimo vital y móvil está en 313.000 pesos a partir del 1 de junio, así que daba algo así, la cuenta como 238 millones de pesos, serán $200.000, 190, estaremos por ahí. Propio por el carácter de que no es ganancial, pero él tiene una titularidad, o sea, tiene un inmueble. Acá lo que importa, a la HIP no le importa si es propio, si te lo donó tu papá, te lo compraste, no le importa, ¿sí? Es la titularidad. Igual es buena la pregunta, porque si yo casada, ¿sí? Tengo yo propiedad, pero él no tiene a su nombre, es ganancial. Lo que vos me querés decir es ganancial, también es de él, ¿sí? Y ahí te voy a responder desde lo jurídico. Él lo que tiene es un derecho en expectativa, porque la titular soy yo, ¿sí? Re feminista, ¿no? La respuesta fue... El matrimonio no tiene un bien en común. No, es que no se considera desde lo que es el régimen matrimonial como matrimonio, se considera por persona, ¿sí? Yo tengo un caso ahora, ponele que escrituran mañana y compraban una cochera en un edificio y un inmueble en la otra. Ella tiene una propiedad acá en Capital, son gente del interior. Él no tenía propiedades, se vienen a vivir acá, entonces ella me dice, yo tengo una propiedad y él no. Bueno, se exime él, vienen, compran para vivienda, si están comprando un departamento para vivir, compran para vivienda, es la única propiedad de él, bueno, por ella pagamos. En TGCPREN que les cuento esto para que ustedes entiendan cómo es el concepto y cómo funciona. Idas y vueltas con los de vendedores de la cochera, los vendedores del departamento que no puedo, terminamos escriturando primero la cochera y después el departamento. Y ella me llama y me dice, ¿y el impuesto de sellos? Y lo perdés. Pues si yo te escrituro la cochera, que encima no está en la misma vivienda, no está en el mismo edificio, es un inmueble, ¿sí? Es otro inmueble, ya va a tener titularidad. Por más que no lo haya inscripto, yo ya lo sé. Yo no puedo decir como es que van ahí, no tiene otro inmueble porque no lo vi, el informe 3 salió. No puedo, porque están firmando conmigo, aunque firmaran con mi adscripto en el mismo registro, no se puede, ¿se entiende? No, obvio, vamos a hacer eso. Pero ellos no querían, ella no quería. Ahora escrituramos después la cochera. Yo heredo dinero y compro con mi dinero heredado una propiedad en Capital y es mi primer vivienda en Capital, aunque yo tenga en provincia. Y bueno, ahí es... Ella me pregunta, la norma dice que no tenga otra propiedad. A mí me gustaría, la vamos a traer a la escribana, los especialistas en tributario, para hablar bien de todas estas casuísticas. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? A mí lo que me exige la norma es que pida un informe número 3 en la jurisdicción. Entonces, la declaración de que no tenés otra propiedad es tuya. A mí como escribana lo que sí me exigen es que yo chequee y acredite, verifique que acá en Capital no tenés, que pida un informe 3 acá en la Capital Federal. ¿Sí? O sea, el resto que no tenés otra propiedad va a ser una declaración tuya. Tres hermanos que tienen una propiedad, sí. Y han comprado. Y luego un padre hace una donación a esos mismos tres hermanos. ¿Cómo queda? ¿Tienen titularidad aunque tengan una... Sí, no importa la forma en la que, no interesa la causa por la que ustedes se hacen dueños, no importa. Y no importa el porcentaje, aunque no sea el
No importa el porcentaje. La mayoría de la gente te dice, no tengo nada yo a mi nombre. Le pedís el informe 3 y le decís, che, escúchame, la casa de Avenida Díaz Vélez, no, es la de la abuela, que en la sucesión mi papá me dijo que me la cedían a mí y me quedó, no sé, un sexto y se quieren morir. ¿Sí? Pero eso que típico que también que dice ella, la gente a veces no tiene ni idea porque es una sucesión y vive parte de la familia y solo tiene el nombre. Bueno, no sé si vamos a llegar a contratos entre ausentes, vemos unos minutitos. Esto también implica un tema impositivo, el contrato entre ausentes, ¿sí? Porque es lo que se llaman las cartas reverenciales, que el contrato, ¿qué sucede cuando yo hago una oferta, ¿sí? Le ofrezco a él que le vendo mi propiedad y él va a aceptar, ¿sí?, con una determinada acción que no implica una expresión, o sea, un acto expreso o que firmemos un acuerdo expreso, ¿sí? Es lo que llamamos contrato entre ausentes. ¿Qué sucede? El impuesto de sellos grava instrumentos. Entonces hay toda una doctrina respecto de que cuando se hacen este tipo de ofertas, que lo pueden ver, porque algunas constructoras inclusive lo utilizan, ¿sí? De que la constructora le ofrece a la persona, mira, te ofrezco venderte en tanto monto, en tanta plata, y la persona es como que, si vos no, en 5 días no me decís que no lo querés, yo considero que lo aceptás, se considera y vamos para la escritura. Es como una oferta y quizás hasta sin una contestación expresa implica la aceptación. Entonces no tengo nada, no tengo un instrumento firmado con 2 voluntades supuestamente acordadas, sino que del otro lado no implicó otro instrumento que conformara la voluntad, sino que quizás es un hecho, un acto que tiene que realizar. ¿Qué es lo que supone? ¿Qué es lo que es importante? Fíjense, dice, un contrato se concluye con la recepción de la aceptación de la oferta o por una conducta posterior de las partes que sea suficientemente clara como para demostrar la existencia de acuerdo de voluntades. Te vendo la unidad funcional número 5, si dentro de los 5 días, en $100.000, si dentro de los 5 días me depositas en la caja de ahorro, en concepto de reserva 10.000, avanzamos con la operación. Ustedes van al banco, depositan la plata. ¿Sí? No, se lo mandan escrito. Generalmente, escrito, un mail, de palabra, son contratos entre ausentes, por eso tienen estas particularidades. ¿Qué pasa? La doctrina tributarista, durante mucho tiempo, hay casos jurisprudenciales inclusive, sostiene que no son instrumentos, no es un instrumento, porque no hay un instrumento escrito, expreso, donde las 2 voluntades se unen, entonces ahí supuestamente no pagaría impuesto de sellos. No me quiero meter tanto en este tema, pues es un tema bastante escabroso, por así decirlo, pero bueno, que los hay, si les llega, tengan en cuenta, no se alarmen, porque cuando son contratos de este tipo, a veces inclusive se hace para no pagar el impuesto de sellos, y quizás sin pagarlo después, posteriormente, con un boleto o directamente con la escritura, ¿sí? ¿De dónde deriva esta interpretación? De interpretar qué es instrumento y qué no. El impuesto de sellos grava los instrumentos, ¿sí? La aceptación puede consistir en una declaración o en un acto. Como yo les decía, que vayas y me deposites plata, por ejemplo, en la cuenta, ¿sí? O sea, no necesito específicamente que declares nada. Con ese acto que realices yo voy a dar por entendido que estás aceptando, ¿sí? El silencio solo importa aceptación cuando existe el deber de expedirse, ¿sí? Si yo te digo, expedite por la negativa, ¿sí?, en lo que te estoy ofreciendo. O cuando el silencio es seguido por declaraciones precedentes. Esto, si yo específicamente digo, si vos no me manifestás tu negativa, entiendo que estás aceptando la oferta, bueno, se va a dar por entendido como que se cerró esa operación, ¿sí? Bueno, creo que hemos llegado, estamos justito. No sé si tienen alguna pregunta en particular respecto de estos temas que vimos hoy. Igual creo que tienen el QR para poder hacer cualquier tipo de consultas. No sé si Ramiro lo quiere poner ahí. Yo no tengo ningún problema. Vamos a intentar contestarles a todos. Y bueno, gracias por la invitación y por haberse quedado a escuchar.
Vamos a despedir a la escribana. Muchísimas gracias, Mariela, por tu charla y los invitamos a todos a la segunda jornada del ciclo notarial que será el próximo martes 10 de junio, 13:30, a cargo del escribano Abelino, Abelino, que va a ser contrato de corretaje. Así que los esperamos a todos. Ya les va a dar la el inscripción. QR, pido. Gracias. También puedo otra. Sí, por supuesto. Voy a tener un club de fans. Por supuesto. Me buscan en Instagram, yo subo de todo en Instagram. Ya subo todo, así que... Muchas gracias.